trabajar antes de la sesión para preparar el tejido para el siguiente trabajo, consigues mejorar el rango de movimiento, aumentar el rango de movimiento, la flexibilidad, la elasticidad del tejido, y no hay, algo que nos preocupa tanto, un deterioro de aquellas variables de rendimiento, ¿no? La velocidad, la fuerza, etc. Entonces, en esos tiempos tiene que ser, depende de la herramienta, pero casi todos tiempos breves. Bueno, damos comienzo a otra entrevista más con otro de nuestros docentes en Five Star, en este caso el doctor Leandro Ferreira. Muchas gracias, Leandro, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Salvador, y nada, es un placer estar aquí contigo. Bueno, Leandro, lo primero, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, dónde estás trabajando ahora, qué proyectos tienes en mente. Muy bien, bueno, pues nada, yo soy natural de Porto Alegre, Brasil, y llegué a España en el año 2002. Pues la principal motivación, mi licenciatura es de allí, en Educación Física y Deporte. Luego pude hacer un posgrado en Fisiología del Ejercicio. Ya ha pasado unos 4 años que había terminado la carrera, y a partir de ahí, pues nada, me ha vuelto pues esa pasión de seguir estudiando. Y bueno, y allá en América Latina, en Brasil, pues la continuidad de los estudios hacia un doctorado son más complejas, y veía más facilidad en el sentido de poder seguir mis estudios fuera de Brasil, en este caso aquí en España, donde el acceso al doctorado es menos complicado, aunque luego salir del doctorado es más complicado. Y en el año 2002 pues me traslado aquí. De hecho, del 2002 al 2016, cuando es finalmente que leo mi tesis doctoral, pues eso, han pasado 14 años, donde he hecho 2 intentos anteriores de leer mi tesis doctoral, siempre vinculadas al trabajo que yo tenía. Inicialmente, junto con los estudios del doctorado, pues yo impartía clases de capoeira, que es una actividad, una mezcla de artes marciales y gimnasia, e intenté vincular mi tesis doctoral ahí. Lo que pasa es que no he sabido cómo. Luego, en el año 2010, hice mi segundo intento, que estaba trabajando ya entonces como entrenador personal, en este caso como director técnico en un centro de entrenamientos personales, que estuve del año 2008 a 2011, y digo, pues mira, voy a intentar sacar de aquí mi tesis. Pero vino la crisis de inmobiliaria y tuvimos que dejar de trabajar, el gimnasio fue vendido y ahí perdí el trabajo y perdí el estudio. Y ya finalmente en el año 13 para 14, y de ahí empieza un poco, me imagino que vas a ir por esos caminos, mi relación con el tejido facial, que es cuando en ese año 13 y 14, a través de Fernando Martín Rivera, de aquí de la Universidad de Valencia, pues ellos tenían la idea de iniciar una línea de investigación en cuanto al uso de los foam rollers y todo eso, y me ofrecen la posibilidad de que si quería investigar por ahí, y digo, pues bien. Y en el tercer intento sí salió bien y pude leer mi tesis doctoral. Y actualmente, pues bueno, llevo ya 10 años estudiando todo lo que tiene que ver con la movilización miofascial, el ejercicio, distintos accesorios que se pueden utilizar. Y a partir de ahí seguí trabajando siempre como entrenador personal, como preparador físico, pero vinculado también a la parte de docencia, que es algo que me gusta. Y ahora, mi última etapa, llevo 3 años aquí en la Universidad Católica de Valencia, donde imparto clases de fisiología del ejercicio, fitness y entrenamiento de la condición física, y también hacer algunas cosas de investigación de cara al tejido miofacial. Es más o menos lo que ha pasado en ese tiempo. De hecho, tanto Fernando Martín como Iván Chulbi, de allí de Valencia, tuvimos la entrevista hace 2 o 3 semanas por ahí, le hicimos la misma entrevista, porque también están dando clases en el máster nuestro. Muy bien, sí. Fernando fue mi director de tesis. Sí. Y bueno, obviamente, debido a toda esa dedicación que has hecho en el tema facial, no cabe duda que vamos a preguntarte sobre eso, ¿no? Es decir, que lo primero, ese proyecto que tú tienes que es Free Fascia.
Exacto, pues empezó con la pandemia, empezó con la pandemia un poquito antes, un poquito años antes. En el año 2019, claro, yo durante el proceso de escritura de la tesis doctoral tuve que revisar la literatura en lo referente a lo que sería el uso del foam roller, pero luego también para justificar su uso he tenido que mirar algo sobre anatomía, la anatomía del tejido facial. Y ahí hay una obra maestra de Thomas Meyers que, bueno, más que una interpretación, porque aquí también surgen algunas cosas, quizás hemos escuchado en muchas ocasiones hablar de las cadenas musculares, pero las cadenas musculares no deja de ser una interpretación de cómo la musculatura, la sinergia entre distintos músculos puede justificar la implicación muscular en algunas tareas motrices, ¿no? Pero no existen evidencias anatómicas de esas cadenas musculares, porque en definitiva lo que conecta un vientre muscular al otro es el tejido conectivo, el tejido conjuntivo, el tejido facial. Nos encanta poner un montón de nombres a las mismas cosas, ¿no? Y el trabajo de Thomas Meyer, un anatomicista estadounidense, que desde el año finales de los años 90, principios de 2000, lleva estudiando esas conexiones. Y básicamente lo que él ha hecho es, mira, en lugar de ir directamente al vientre muscular y ver su origen, inserción, los tendones, veo que tenemos un tejido que es anterior a ese vientre muscular y que es parte del vientre muscular. Y si yo en lugar de seguir la continuidad de las fibras musculares, yo sigo la continuidad de ese tejido, me daré cuenta que los vientres musculares están conectados. Y es cuando nace el concepto de cadenas, en ese caso miofaciales, que en definitiva es lo que conecta una cosa a la otra. Eso me llamó mucho la atención en ese momento, porque me daba, bueno, pistas de dónde podrían estar respuestas que muchas veces la biomecánica pura o la sinergia muscular pura nos deja más preguntas que respuestas. Pero sí que a través de esa conexión del tejido encontraba algo muy interesante. Lo dejo aparcado, lo dejo ahí porque tenía que acabar mi tesis, que ya no podía perder esa última oportunidad. Pero cuando defiendo la tesis, en el 16, retomo los estudios de Thomas Meyers y empiezo a ver una serie de justificativas interesantes en cuanto a estos movimientos, a patrones de movimientos, a patrones sinérgicos, y digo, pues mira, ahora encuentro una justificativa también anatómica. Y en el 19, pues escribo un pequeño manual, porque ya empiezan a venir otras cuestiones, ¿no? Pero desde el punto de vista no solo anatómico, como también fisiológico del tejido miofacial. El tejido miofacial, para que los amigos y las amigas aquí entiendan, es un tejido muy responsivo. Él responde, está formado de colágeno, de elastina, básicamente, y son proteínas especializadas en responder a demandas mecánicas. Un vientre muscular tiene la forma que tiene debido a los estímulos mecánicos en esas direcciones de transmisión de fuerza, ¿no? Por eso adquiere esa forma. Ya aprovecho para que nos hable y nos cuente, ya que estás ahí, sobre qué es la fascia, porque muchos de nuestros alumnos están con esa incertidumbre y tienen esas dudas de saber exactamente qué es la fascia. Claro, claro. El tejido facial, o sea, primero es el tejido que reviste a cada uno de los vientres musculares, ¿no? Si nosotros cogemos un vientre muscular, rápidamente tenemos el epimisio, que es la capa más superficial del vientre muscular. Luego llevamos al perimisio, que sería esa perimetración entre distintos conjuntos de fibras musculares, y luego vamos a tener el endomisio, ¿no? Pero ya esos tejidos, si vamos a mirar la histología del tejido, la composición del tejido, nos vamos a encontrar con colágeno, el colágeno entrelazado. Y el tejido facial, digamos que es ese tejido que reviste esa primera capa del vientre muscular, el epimisio, pero no solo revestimiento. El problema, las palabras dicen mucho, ¿no? Y cuando uno piensa en revestir, bueno, pues un papel de regalo reviste el regalo y nos da la idea de que no es parte del regalo. La camiseta reviste nuestro cuerpo. Pero a la hora de poder diseccionar un vientre muscular, si tú no rompes ese tejido facial, no conseguirás ver el vientre muscular, con lo cual la fascia es parte del vientre muscular. Y eso me llamó mucho la atención, es decir, no se puede disociar
Con lo cual, siempre que un vientre muscular genera tensión, genera contracción, genera tensión mecánica, va a generar un estímulo mecánico a ese tejido. Y parte de la fuerza también es transmitida a lo largo del tejido, con lo cual la fuerza no se transmite solo de tendón a tendón, como también de vientre al tejido facial. Y eso para mí me ha cambiado mucho, o sea, me ha impactado mucho porque es... Entonces ya puedo encontrar justificativa de cuando un dorsal ancho se contrae, que el glúteo contralateral también reciba tensión muscular. Puedo entender por la disposición de las fibras que son sinérgicas, pero también me da que el glúteo ipsilateral, el del mismo lado, también recibe transmisión de fuerza, con lo cual esa fuerza está siendo transmitida a lo largo del tejido. Y al revés, cuando esos músculos se contraen de manera aislada o cuando tienen sobrecargas de manera aislada, estarán transmitiendo fuerza a lo largo de ese tejido allá donde continúe. Y entonces digo tengo que entender ese nuevo mapa, ¿no? Sí. Y ver hacia dónde van esas fuerzas. Y empiezo a utilizar ese conocimiento para trabajar principalmente con personas que tienen dolores recurrentes, sobre todo el dolor de espalda, que al final el dolor surge por algo, no sabemos el por qué, pero a partir de ese algo la persona empieza a desarrollar una serie de posturas y de hábitos motrices de evitación del dolor. Y esos hábitos, en definitiva, están ejerciendo cargas excesivas en un lado y menos cargas en otro. Hay adaptación del tejido y empiezo a diseñar una serie de ejercicios atendiendo a la disposición anatómica y a la fisiología del tejido miofacial. Y todo eso para contar en el libro. Y volviendo de una formación en Barcelona, porque entonces empecé a dar formaciones sobre ello, pero claro, el diseño de un ejercicio yo siempre lo hago en función del objetivo que tengo, pero de la persona que tengo delante, ¿no? Oye, pero si hay, no sé, hay un exceso de rigidez muscular en un trapecio y el otro hay un exceso de tensión, pues a ver de qué manera puedo equilibrar esas fuerzas. Entonces he empezado a diseñar ejercicios en base a ello, ¿no? Entendiendo si el vientre muscular del bíceps, perdón, el tendón, tenemos un tendón y otro tendón, se acorta el vientre y hay movimiento articular. Extrapolando ese pensamiento a que tengo un vientre muscular mucho más grande, que sería toda una cadena miofacial, digo, oye, si hago este gesto estaré transmitiendo fuerza a lo largo de esta cadena, que puede ir desde dorsal ancho, toracolumbar, glúteo contralateral, tensor de la fascia lata, etc. Y al diseñar esos ejercicios, para atender esas problemáticas diarias, pues la gente me pregunta, pero no tiene ningún manual con los ejercicios. Y a la vuelta de Barcelona a Valencia, que tenemos aquí 3 horas en tren, me pongo a apuntar, ¿no? Voy a ver cuántos he hecho. Y al llegar a Valencia tenía 125 ejercicios. Digo, wow, bueno, me fui a un pequeño estudio, empecé a hacer vídeos, fotogramas, y entonces saqué fotogramas con la descripción anatómica y gestual de cada ejercicio, ¿no? Y ahí empezó el proyecto de Freefascia, ¿no? Que digamos que sería el diseño de una serie de prácticas corporales, tanto activas como pasivas, atendiendo a la disposición anatómica y fisiológica del tejido miofacial. Y el objetivo principal es buscar un funcionamiento armónico o por lo menos que el tejido no estropee el trabajo de nuestro músculo que está ahí. ¿El trabajo miofacial es recomendable o no es recomendable para sujetos con ciertas patologías, para sujetos recreativos, para gente que trabaja, que hace gimnasio de manera tradicional, para el rendimiento? Sí, sí. La forma más gráfica de intentar entender, vamos a ver, el tejido miofacial nosotros lo estimulamos sí o sí, o sea, es que es imposible. Tú estás haciendo cualquier contracción muscular y el tejido está recibiendo un estímulo. Lo que quizás es un cambio de paradigma que debemos establecer ahora, es decir, vale, pues yo sé que si trabajo la musculatura, el tejido va a mejorar su elasticidad, va a aumentar o disminuir la rigidez en función de la característica del trabajo y, en definitiva, el tejido estará preparado para el trabajo que está realizando. Pero aquí yo digo, vale, pero también puedo tener en cuenta el tejido antes de empezar a trabajar. El tejido tiene propiedades viscoelásticas, tiene propiedades elásticas que con el propio ejercicio convencional nosotros estaremos generando una serie de estímulos que provocarán efectos y adaptaciones
atendiendo a las características del ejercicio. Pero si yo anteriormente, y el ejemplo más visual que pongo es, vamos a ver, yo te paso a ti, Salvador, un pantalón especial donde una de las piernas es de vaquero, y piernas de tejido de vaquero, vaquero viejo, duro y dos tallas más pequeñas. Y el otro es de un tejido elástico, esas mallas de entrenamiento. Y tú te las pones y te pido, hazme una sentadilla, la harás y técnicamente nadie podrá percibir una diferencia. Mira, mira qué bien lo hace. Sin embargo, la facilitación que tendrás por un lado no será la misma que el otro. El otro lado, la pierna que llevas del vaquero, te va a estar peleando constantemente, lo harás, tendrá un mayor desgaste metabólico, mayor cantidad de estímulos nerviosos para atender a la tarea. Sin embargo, si yo antes de entrenarte a ti, Salvador, me doy cuenta de esto, que tú no lo sabes, tú no lo percibes, simplemente estás ahí. Y eso es una forma, luego os contaré cómo se puede percibir eso, pero digo, no, Salvador, vamos a ver lo siguiente, te he visto que tienes un pantalón vaquero, pues le voy a poner un poco de agua, le voy a tratar un poquito, oye, ¿qué tal? Pues, oye, pues ahora la verdad que está igual que el otro pantalón, que la otra pierna, venga, hazme la sentadilla. El rendimiento será distinto. Y si encima descubro eso antes, puedo dar una serie de estímulos a que ese tejido sea un tejido más elástico, con una capacidad de estiramiento superior y una rigidez adecuada, porque la rigidez no es mala. Sin rigidez no transmitimos fuerza, pero el exceso de rigidez me pedirá que yo tenga que trabajar mucho más y la falta de rigidez, la fuerza no es transmitida, ¿no? Entonces ahí vienen todas las técnicas con una serie de accesorios, los foam rollers, los roller massager, las pistolas de percusión, que sirven para estimular el tejido y que ese tejido atienda a esos estímulos mecánicos que les estamos dando. Entonces, el preparar el tejido antes del trabajo, sí. ¿Para qué público? Para todos, porque todos tenemos una necesidad. Ajá. Entonces, en base a lo que me está diciendo, ¿es mejor hacerlo al principio o también hacerlo al final del entrenamiento? ¿O cuándo puede ser mejor al principio y cuándo mejor al final? Al principio, o sea, para contestarte si al principio o si al final, entonces yo me tengo que ir un poco a la evidencia que hay a día de hoy y la calidad de esa evidencia también, ¿no? Claro, el problema que tenemos aquí o que hemos tenido al principio, hay una serie de términos y nomenclaturas que quizás no fueron las más acertadas. La principal, la liberación miofacial o la liberación facial, y de poner todo en el mismo saco, ¿no? Es decir, oye, todo es liberación miofacial, pero claro, con el día a día tú te das cuenta, al final tenemos accesorios para estimular el tejido. Hay técnicas que son pasivas, estáticas, por ejemplo, túmbate, Salvador, que voy a coger un stick, un rodillo de masaje y yo, como entrenador, te lo voy a pasar a ti. Tú estás parado y estático, y yo paso el rodillo. Y hay otra técnica, te puedes decir, no, Salvador, túmbate sobre ese cilindro de PVC y revestido por neopreno, que es el foam roller, y hazme esa técnica, que es una técnica pasiva, porque dado que es el accesorio el que está ejerciendo el estímulo, pero es dinámica. Con lo cual, en ese dinamismo hay una serie de cuestiones que yo no la puedo evitar, como el propio movimiento que tú tienes que hacer. Estamos hablando del mismo cuádriceps, pero en un cuádriceps yo te aplico la fuerza a través del accesorio a tu vientre muscular, y en la otra es con una tarea dinámica, tú te tienes que mover. Con lo cual, la respuesta al tejido puede ser similar, pero hay algunos otros efectos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, para la evidencia nos trae que sí, que el uso de todos esos accesorios, entonces ahí está la heterogeneidad y lo complejo de decir, oye, es bueno o no es malo con el bueno. Entonces, a día de hoy lo que hay es que de una manera preventiva, es decir, trabajar antes de la sesión para preparar el tejido para el siguiente trabajo, consigues mejorar el rango de movimiento, aumentar el rango de movimiento, la flexibilidad, la elasticidad del tejido, y no hay, algo que nos preocupa tanto, un deterioro de aquellas variables de rendimiento, ¿no? La velocidad, la fuerza, etc. Y hay algunos... ¿Cuánto tiempo más o menos, Leandro? Entonces, en esos tiempos tiene que ser, depende de la herramienta, pero casi todos tiempos breves.
muy similar a nuestro amigo los estiramientos, ¿no? Y tiene que ser tiempos breves porque, claro, ¿qué hay en el tejido miofacial? Pues nosotros solo vemos el tejido, pero por ahí van a pasar venas, arterias, venículas, arteriolas y tenemos muchos receptores, muchos mecanorreceptores. Tenemos nociceptores también, que son receptores de daño potencial. Claro, de hecho, hasta ahora pensábamos, ¿no? Bueno, los ojos tienen hasta 150 millones de terminaciones nerviosas, la piel tenemos hasta 200 millones, pero es que el tejido miofacial tiene más de 250 millones de receptores mecánicos, terminaciones libres, nociceptores, que tú los estás estimulando. Entonces, tú estimular esos receptores como, entre comillas, para activar todo el sistema es interesante. Demasiado estímulo vas a generar algo que se llama desensibilización del sistema periférico. Y un sistema periférico tiene que ser sensible, no muy sensible, pero tampoco perder la sensibilidad, porque entonces todo el trabajo de contracción muscular nos vería perjudicados. Con lo cual son tiempos cortos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos por parte del cuerpo, ¿no? Ajá. Pero como te he comentado, luego también esos mismos receptores estimulándose de una manera bastante más intensa y por más tiempo, sí que favorecen los procesos de recuperación muscular. Entonces eso sí, quizás es donde más evidencia haya de que si al final del entrenamiento utilizas esos accesorios, el tiempo necesario para que tú recuperes, y entendamos la recuperación no como descanso, es decir, la recuperación es poder volver a realizar el mismo trabajo que dejaste aquí, ¿no? Entonces, hoy, no sé, he hecho un trabajo de fuerza donde he levantado 4 toneladas y mi carácter de esfuerzo ha sido el X. Si yo vuelvo mañana al gimnasio, quizás no conseguiré ese mismo trabajo con ese mismo carácter de esfuerzo. Me cansaré más o igual ni acabo el entrenamiento. Pero si yo utilizo esos accesorios para acelerar la recuperación, me voy a recuperar bastante antes. Eso sí está visto. Y ahí, como tú ya has acabado el entrenamiento, me da igual perder la sensibilidad del sistema nervioso periférico, son tiempos más dilatados. Y sí que tenemos que incidir mucho en ese caso en los nociceptores, que son aquellos que luego favorecen respuestas como la liberación de oxitocina, de óxido nítrico, que tiene que ver también con la vasodilatación y etc. Y para ello hay que apretar fuerte, pero no pasarse, y por más tiempo. Pero es al final del entrenamiento. Entonces ya hay 30 segundos, 40, lo que disponga uno. Pero con independencia del tiempo también, con que hagas esos estímulos al final, estarás trabajando. Hay dos enfoques, uno para activarte, para calentar al principio, y otro para recuperarte para la siguiente sesión. Exacto. ¿Y es seguro el entrenamiento miofacial? Si estamos hablando de esos accesorios, sí, de hecho, y la evidencia también está yendo por ahí, o sea, y me gusta cada vez más hablar, y me has escuchado, el uso de accesorios, y no llamarlo liberación miofacial, porque te indico, lo mismo, si yo utilizo el foam roller, fíjate, al principio del entrenamiento, donde te pido, venga Salvador, ahí 10 minutos rulando. Yo en las formaciones a veces le pongo pulsómetros a la gente con el foam roller, y el pulso puede llegar a 120, 130 latidos. Entonces, y eso tengo que saberlo, porque si yo lo que quiero es preparar el cuerpo, pero resulta que la forma de preparación ya le está generando no una fatiga, pero le está demandando, ¿no?, energía, tengo que tenerlo en cuenta, que me puede ser interesante al final del entrenamiento. Pero aquí lo tengo que conocer. Entonces, cada accesorio tiene su característica de aplicar. Con lo cual, ¿el uso de accesorios o de la liberación miofacial es segura? Sí, pero tendrá que saber qué accesorio. Ese mismo ejemplo de un foam roller en un cuádriceps de una persona con sobrepeso u obesidad, más que nada por la propia forma de que hay que aplicarla. Tengo que pedir a una persona de 120 kilos que se tumbe al suelo, o con gente mayor. Bueno, pero tenemos otros accesorios como el roller massager, que es el stick, que yo se lo puedo aplicar a la persona, o bien los de vibración, que yo le puedo pedir que se apoye en la pared en lugar de tumbarse 120 kilos en la zona torocolumbar.
Entonces, la seguridad de la técnica o del ejercicio es utilizar un poco el sentido común. Claro, depende de la aplicación que haga. Exacto. Y bueno, en base a lo que has dicho también, ¿qué evidencia hay? Sobre todo porque hay algunas críticas, ¿no?, al respecto de que la liberación o los mecanismos faciales funcionen o no. Sí. Pues aquí recupero lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que quizás nuestro primo hermano, los estiramientos, pues también han sufrido un poquito lo mismo. O sea, al final el estiramiento no es bueno ni malo. O sea, va a depender de la dosis, de la intensidad que estés aplicando para producir unos efectos u otros. Y según si eres conocedor de esos efectos, pues encaja en tu entrenamiento y punto. Y aquí va a pasar lo mismo. Si yo al principio de la sesión voy a utilizar tiempos muy dilatados y herramientas que me están provocando algo de fatiga, pues mi rendimiento en determinado ejercicio puede fallar. Recuerdo muy bien un estudio que querían averiguar el impacto del foam roller en la fuerza muscular como calentamiento, y eran protocolos de 2 minutos y medio en el cuádriceps, y además mirabas las características de las personas. En este caso eran chicas, no deportistas, de 1,60 m, con 60-65 kilos. Y claro, yo digo, bueno, pues si tú estás ahí 2 minutos dándole al rulo, donde hay una propia fatiga, y en ese mismo estudio me parece un poco cachondo, pero no, y mejora la flexibilidad del hombro. Y digo, hombre, claro que mejora la flexibilidad del hombro, estás haciendo esto todo el momento, eso es un estiramiento dinámico, no tiene ninguna relación foam roller en cuádriceps con la mejora de la flexibilidad del hombro, sino la tarea, ¿no? Y la misma tarea ha provocado una fatiga, y que luego le pidas en una isocinética, extensión de rodilla, claro que va a bajar el rendimiento. Pero quizás si hubiéramos hecho 10 segundos, 15 segundos, con el stick no pasaría eso. Y eso sí que ya he hecho una serie de experimentos donde, bueno, cogí el foam roller, los roller massager, los raspadores, la pistola de percusión y nada. Y efectivamente con el foam roller y sin nada, el índice de fatiga era muy similar, generaba fatiga, pero con los otros 3 accesorios no había índice de fatiga. Podían hacer las 4 series sin generar fatiga. O sea, Entonces, podemos decir que las metodologías que hay, en las investigaciones que hay, que dicen que los foam rollers no funcionan para activar a posteriori, para aumentar el rendimiento, son un poco deficientes. Sí, segura. Bueno, en investigación nosotros no lo hacemos adrede, ¿no? Pero es para averiguar, oye, mira, yo he visto que con 15 segundos va bien, vamos a ver con 30, vamos a ver con 40, vamos a ver con 2 minutos. Entonces sí, pero si yo solo cojo un paper que dice que a 2 minutos es malo, es que está diciendo eso, que en 2 minutos baja el rendimiento, no está diciendo nada más. ¿Cuál es la mejor manera entonces para trabajar la fascia? En ese sentido, si estamos hablando que lo que queremos es utilizar en el rendimiento, y yo particularmente entiendo que, de hecho, cuando trabajo con personas mayores, cuando trabajo con personas con lesión o con alguna disfunción musculoesquelética, siempre estoy buscando el rendimiento. O sea, no entiendo el dirigir una persona si no hay rendimiento. Lo que pasa es que el punto de partida es uno, el objetivo siempre es el mismo, es mejorar su rendimiento. Esa persona no se levanta por sí misma, pues tengo que mejorar su rendimiento, que levante por sí misma. Y en ese sentido, los accesorios, todos los que estoy comentando, si son trabajos previos a la sesión, sirve para preparar el tejido y que para el tejido no sea un estorbo, ¿no? Que podamos trabajar lo que queremos en la sesión y con tiempos de aplicación más cortos. Y la intensidad nosotros la medimos a través de la escala de percepción subjetiva de la molestia, del dolor. Entonces, deberíamos estar hablando en una escala de 0 a 10, 0, nada de molestia, nada de dolor, 10, dolor insoportable, estaríamos hablando de 4, 5, 5, 6. Y ahí también viene otro error a nivel de usuarios al principio, que la gente pensaba, a más dolor, mejor.
y había gente con moratones y todo, eso no es bueno. Si hay un moratón, hay un edema y no es bueno. Y si estamos hablando al final del entrenamiento, porque el propio entrenamiento ha generado un estrés que genera unos tiempos de recuperación para acelerar ese proceso y que tu vuelo esté disponible lo antes posible, tiempos más dilatados, podría ser por encima de 30 segundos, y entonces ya podemos buscar esa percepción del dolor de 7, 8, 8, 9, pero sin olvidarte que el propio entrenamiento y según sus características ya genera un efecto analgésico, con lo cual será más difícil. Entonces es buscar la mayor presión que pudieras ejercer dentro de un orden, ¿no? Para ir con los tiempos. Y luego, por otro lado, sí que a través de esos ejercicios que he podido diseñar respetando la disposición anatómica y la fisiología del ejercicio, sí me ayuda sobre todo en personas que tienen una serie de afectaciones, por así decir, que van perdiendo capacidad de movimiento o van rediseñando sus movimientos, ¿no? Sobre todo personas que tienen actos posturales muy equivocados, que al final el hombro se adelanta, hay un hombro redondeado o hay una inclinación más del peso del cuerpo hacia una cadera que la otra. Y el diseñar esos ejercicios trabajando previamente el tejido de una forma pasiva y luego indicando a esas estructuras cómo deberían moverse o hacia dónde deberían educar sus cuerpos para que la fuerza se transmitiera a lo largo de ese tejido, también suele dar buenos resultados. Cuando has dicho para hacer previamente el entrenamiento esos 8 o 10 minutitos más o menos, y con tiempos cortos de 10-15 segundos, cuando te refieres ahí, ¿son 10-15 segundos en un movimiento determinado y luego cuánto tiempo de pausa y vuelves a hacer el mismo ejercicio o son 10 minutos cambiando los ejercicios? Claro, tú ahí si son técnicas pasivas y estáticas, es decir, el stick, una pelota de caucho, un raspador, una pistola de percusión, que también al final la percusión lo que está haciendo es un estímulo mecánico con una frecuencia muy elevada y una fuerza de impacto interesante. Todas esas técnicas puedes ir de una parte a otra sin ningún problema, sin descanso. Bueno, empiezas, por ejemplo, pues empiezas en el cuádriceps, del cuádriceps vas al aductor, del aductor al tensor de la fascia lata, isquiotibiales, glúteo, siguiendo un orden, el tríceps sural, tibial anterior, luego si tienes la posibilidad de que alguien te lo pase en toda la zona de intercostales, de dorsal ancho, pectoral, bíceps, y eso lo vas pasando 10 segundos, 15 en cada una, ¿vale? Vas yendo de un lado a otro. Si vamos al foam roller, va a depender si tienes algo de fatiga, porque hay determinadas posturas que efectivamente pues estás ahí, no van, venga, arriba, pero también se puede seguir eso. Lo único es tener en cuenta, y que a mí me gusta mucho el foam roller, parece que no me gusta mucho para entrenar, porque efectivamente no siempre se oye, ¿qué hago primero? ¿Estiro y luego voy a la cinta o primero voy a la cinta y luego estiro? Y aquí tienes un 2x1, porque como es dinámico y vas preparando el tejido, mejoras el rango de movimiento, mejoras la amplitud del movimiento, la flexibilidad, la elasticidad, aumentas la temperatura tanto corporal local, como también central, y a partir de ahí, en 5 minutos, ya estás más que preparado para un trabajo de fuerza convencional o salir a correr, bicicleta, lo que quieras. Genial. Pues bueno, por último, Leandro, ¿qué consejo le daría a nuestros alumnos de Five Star que se quieren iniciar en el entrenamiento deportivo? Pues mira, toda la gente que si quiere iniciar el entrenamiento deportivo, pues tiene que tratar de buscar entornos y ambientes como el que estamos favoreciendo ahora, ¿no? Afortunadamente, por un lado, sí que es cierto que podemos llegar a muchísima más información que hace años. De hecho, sin internet, yo en mi tesis doctoral sería muy complicado hacerla. El primer intento, nosotros teníamos que ir físicamente a la biblioteca e intentar hacernos físicamente con un paper. Y eso a día de hoy tenemos alarmas en Google que te van mandando todos los días cosas que van publicadas. Pero aquí el otro problema es que quizás en las redes e incluso las plataformas de formación se estén nutriendo de demasiadas personas
Estudiar para dar una clase es bastante fácil, ¿vale? Ayer mismo aquí en la facultad un alumno me ha dicho, Leandro, a mí me gustan tus clases porque se nota que has estudiado, pero que también has aplicado lo que has estudiado, tienes la experiencia profesional. Y me decía el alumno, prepararse una clase, tú me das tus diapositivas, yo me la preparo y la presento mañana y nadie va a percibir nada. Entonces yo creo que Five Star consigue reunir a ese público de profesionales, ¿no? Es decir, si uno ha estudiado pero también lo ha puesto en práctica. Entonces somos personas y no son todas las academias que trabajan así y si quieres estar en la vanguardia del entrenamiento y no perder el rumbo, pues tienes que buscar academias como las que estamos aquí, con lo cual te agradezco que me veas como uno de esos profesionales y que puede estar aquí, porque al final es eso, intentamos reunir experiencia de formación, educativa, pero también experiencia a pie de calle. O sea, nosotros estamos en el barro y venimos del barro y ahí seguiremos. Pues sí, pues nada, pues muchísimas gracias, Leandro, por compartir con nosotros tus experiencias, tus conocimientos. Y nada, esperamos verte en las siguientes clases con Five Star. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo a todos.